La espermatogénesis es el proceso de formación de los espermatozoides, que son los gametos masculinos. Tienen lugar en los túbulos seminíferos testiculares con una duración aproximada de 62 a 75 días. La formación de espermatozoides comienza alrededor del día 24 del desarrollo embrionario en el saco vitelino, produciéndose unas 100 glándulas germinales que migran hacia los esbozos de los órganos genitales. Alrededor de la cuarta semana de desarrollo ya se acumulan alrededor de 4.000 de estas células germinales, pero no será hasta la pubertad cuando los testículos comiencen a producir espermatozoides. Este proceso se mantendrá a lo largo de la vida del varón, aunque si bien la calidad y la cantidad de los espermatozoides que se formen pueden ir descendiendo con el tiempo. Las hormonas que intervienen son la testosterona, la FSH y la LH. La creación de espermatozomas está compuesta por tres fases. La primera, la fase proliferativa, es donde a partir de las células madre germinales se forman espermatogonias tipo A y tipo B. Las primeras seguirán replicándose y produciendo ambos tipos de célula. Las segundas, en cambio, se dividen en dos espermatocitos primarios que a su vez se dividirán en 4 espermatozoides maduros. Esta primera fase tiene lugar en la pubertad del hombre cuando se activa su aparato reproductivo. La fase 2, la fase meiótica, en esta fase se producen nuevos mecanismos de división celular que dan origen a células haploides llamadas espermátidas mediante un proceso de meiosis. Esto ocurre durante dos etapas. La meiosis 1, que es cuando cada espermatocito primario diploide se divide en dos espermatocitos secundarios haploides. Y la meiosis 2, donde los espermatocitos secundarios se dividen en dos espermátidas haploides, obteniendo así 4 células a partir de la primera. La tercera fase es llamada espermiogénesis. Esta última etapa se da durante la maduración de la espermátida para formar espermatozoides maduros. El flagelo crece hasta su punto idóneo. La célula adquiere su característica de forma puntiaguda. La reducción del citoplasma, alargamiento de su núcleo celular y el desarrollo de acrosoma suceden en esta etapa, y en este momento los espermatozoides se liberan al centro del túbulo seminífero listos para ser eyaculados. La ovogénesis es un proceso regulado por hormonas hipofisiarias, como lo es la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Este proceso es la producción de óvulos y se realiza en los ovarios. Las células germinales diploides o ovogonias están en los folículos del ovario. Crecen y se modifican, formando así a los ovocitos primarios. Estos llevan a cabo la primera división meiótica, lo que genera a los ovocitos secundarios, que son los que tienen la mayor parte del citoplasma original y otra célula pequeña, también conocida como primer cuerpo polar. Estas dos células efectúan la segunda división meiótica. Del ovocito secundario se forman dos células, una grande con citoplasma y un segundo cuerpo polar. Los cuerpos polares se desintegran mientras que la otra célula se desarrolla para convertirse en un óvulo maduro haploide. Los gametos, y para que se produzca un nuevo ser, es necesario que el óvulo y el espermatozoide se fusionen. A este proceso se le denomina fecundación. La fecundación humana es interna, es decir, se produce dentro del cuerpo de la mujer, concretamente en las trompas de falopio. 1. Penetración de la corona radiada. En esta etapa se supone que la hialuronidasa, capaz de hidrolizar el ácido hialurónico, mucopolisacárido, abundante en la zona pelúcida y en la sustancia semitante de las células foliculares, provocaría la dispersión en las células de la corona. Pero en la actualidad se piensa que son dispersadas por la acción combinada de enzimas de los espermatozoides y de la mucosa tubárica. Penetración de la zona pelúcida. Esta segunda barrera es atravesada con ayuda de enzimas espermolicinas, liberadas por el acromosoma. La liberación de estas espermolicinas está asociada a una serie de cambios estructurales del espermatozoide, que afectan principalmente al aparato acrosómico. Es lo que se conoce como reacción acrosómica. En conjunto, estos cambios constituyen el llamado proceso de activación del espermatozoide. Este proceso es desencadenado por sustancias difundidas desde el óvulo como liberadas del gránulo acrosómico, que podría corresponder a las espermolicinas. De las partes restantes de la cromosoma comienza a crecer el llamado filamento acrosómico, que se desarrolla en los espermatozoides activados.
El espermatozoide, mediante los movimientos de su flagelo, empuja el filamento acrosómico hasta hacer contacto con la membrana celular del óvulo. Muchos espermatozoides no sufren la reacción acrosómica hasta que se han unido a los receptores de glicoproteína en la zona pelúcida. Después de la penetración de uno de ellos, la permeabilidad de la membrana se modifica por un proceso llamado reacción de zona. Penetración de la membrana plasmática del ovocito. La unión del primer espermatozoide a la membrana plasmática desencadena tres hechos. En cuanto el espermatozo entra en contacto con la membrana del ovocito, se fusionan las dos membranas plasmáticas a nivel del cono de fertilización, entrando en el citoplasma ovocitario la cabeza, pieza intermedia y cola del espermatozoide, quedando la membrana plasmática detrás sobre la superficie del ovocito. Una vez dentro, el ovocito termina su meiosis II, liberando el segundo corpúsculo polar y los cromosomas se colocan en un núcleo vesicular llamado pronúcleo femenino. Al propio tiempo, el ovoplasma se contrae y se hace visible un espacio entre el ovocito y la zona pelúcida llamado espacio perivitelino. El espermatozo avanza hasta quedar conjunto al pronúcleo femenino. Se hincha su núcleo y forma el pronúcleo masculino. La cola se desprende de la cabeza y degenera. Antes de que tenga lugar la fusión de los dos pronúcleos haploides y con un DNA, es decir, con 23 cromosomas, cada uno debe duplicar su DNA. Después de la síntesis de DNA, los cromosomas se colocan en el uso y los 23 paternos y 23 maternos se hinden longitudinalmente a nivel de centrómero, como en una división mitótica normal. Las mitades resultantes se segregan al azar y se desplazan a los polos opuestos, dando a cada célula el número normal de cromosomas y de DNA, 2N. La célula se une en su zona central y el citoplasma se divide en dos partes. El óvulo fecundado es una nueva célula que vuelve a tener 46 cromosomas, ya que tendrá los 23 cromosomas del óvulo más los 23 del espermatozoide, y se denomina huevo o cigoto, que comenzará un viaje de retorno hasta implantarse en el útero.